Buenas tardes. Vamos hoy a trabajar el taller de repaso para nuestra primera evaluación parcial del semestre en bases de datos, que será el próximo lunes de 4 a 6. Chicos, ya les tengo el salón. Va a ser en el 203D, D de dedo. Bueno, muchachos, entonces voy a compartir pantalla y vamos a empezar a mirar los ejercicios del taller. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. Bueno, muy bien. Eh, Vamos entonces a mirar el primer ejercicio. Yo lo que he hecho es generar por cada punto del taller, dejarlo en una página de Word y ahí voy repitiendo siempre la base de datos. Entonces, mire que tenemos una base de datos con 4 tablas. Una tabla proveedor que tiene código, nombre y ciudad del proveedor. Una tabla fábrica donde tenemos el código, el nombre y la ciudad de la fábrica. Una tabla artículo donde tenemos el código, el nombre y el color del artículo. Y una tabla pedido que me relaciona las 3 tablas anteriores, porque en esa tabla pedido tengo los códigos de los proveedores, los códigos de los artículos y los códigos de las fábricas, además de la cantidad y el precio. Noten que el precio que antes lo manejábamos en la tabla artículo, ahora lo estamos manejando en la tabla pedido. Muy bien, miremos la primera consulta. Dice así: realizar en SQL la consulta. Yo quiero obtener los nombres de las fábricas para las que hay un proveedor en su misma ciudad. Se exige que el proveedor provea la fábrica. Entonces, noten ustedes que me están pidiendo nombres de fábricas. Entonces voy a necesitar la tabla fábrica. Dice para las que hay un proveedor en su misma ciudad. O sea que la ciudad del proveedor debe coincidir con la ciudad de la fábrica. Entonces ahí voy a necesitar también la tabla proveedor porque necesito conocer la ciudad del proveedor. Pero además se exige que el proveedor provea la fábrica y la tabla que me relaciona a mí, a todos, a los proveedores con las fábricas y con los artículos, pues es la tabla pedido. Obviamente entonces esta consulta involucra las 3 tablas. Bueno, chicos, ¿quién la hizo? Y yo si quieren la voy escribiendo aquí, me van dictando y yo la voy escribiendo. ¿Quién lo hizo? ¿Quién es el primero que quiere aquí colaborarnos con este ejercicio? Que es muy sencillo además. Profe, ¿querés yo lo hago? Sí, dime. ¿Lo escribes tú, me lo dictas? Te lo dicto mejor. Vale, listo. Select f.nombre. Bueno, nombre no. Nom f. Que es como aparece en la celda de... Non F, nombre de fábrica. From. Fábrica. Fábrica. Pedido. Y hay que agregarle un alias. Bueno. Si quieres, agreguémosle un alias a estas tablas. Yo le voy a poner aquí un alias, voy a ponerle aquí T. ¿Cuál es la otra tabla? Proveedor. Y pedido. Proveedor. Utilicemos aquí una P voy a utilizar aquí una U y pedido. Y voy a utilizar aquí una V. Entonces, como me piden el nombre de la fábrica, aquí pongámosle entonces más bien T.nombre de fábrica. Entonces ahí estoy usando el alias. Ok. Pues es la recomendación que yo les he dado. No es obligatoria porque pues en este caso el nombre de la fábrica solo está en la tabla fábrica, pero pues la recomendación es que lo hagamos. Muy bien. Bueno, ahora viene lo más interesante, las condiciones. Entonces, la primera condición tenemos que es
U.código de proveedor igual a V código de proveedor. U punto P, ¿cómo está ahí? Así. U punto código de proveedor es igual a V código de proveedor. V punto código de proveedor. Muy bien. Vale. Muy bien. AND. Y ahí U punto código de fábrica. No, V. Sí, V. V punto código de fábrica Igual a T punto código de fábrica. igual a T punto código de fábrica. Muy bien. Ok. La última condición. Sería U punto ciudad P. Ok. Punto ciudad de fábrica debe ser igual. No, la U es de proveedor, P. No, ya la tienes. Ya tienes el código del proveedor. Ahora necesitamos es que las ciudades, la ciudad del proveedor y la ciudad de la fábrica sean iguales. Entonces, U de ciudad de fábrica debe ser igual a T punto ciudad de fábrica. No, profe, no que en No, profe, pero es proveedor que no el está la proveedor es ciudad de ciudad. fábrica, sino ciudad de proveedor. Perdón. Aquí es ciudad de proveedor. Sí. Ciudad de proveedor. Vale. Entonces, ciudad de proveedor debe ser igual a ciudad de fábrica. Listo, ahí quedaría, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, vale, muy bien, muchachos. ¿Están todos de acuerdo, muchachos? Sí, profe. Sencillo, ¿verdad? Bueno, muy bien. Bueno, era una consulta muy sencilla y en SQL, tal. Vale. Vamos ahora para el segundo ejercicio. Bueno, vuelvo aquí, copio la base de datos y ahora también es en SQL, dice obtener pares de nombres de ciudades tales que existe al menos un proveedor que vive en la primera ciudad y abastece una fábrica de la segunda ciudad. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos sacar la pareja Cali-Bogotá. Si sacamos esa pareja Cali-Bogotá, lo que estamos diciendo es que hay un proveedor de Cali que abastece una fábrica de Bogotá. Aquí sí no eliminamos ni reflexivas ni nada de eso. Nos interesa son esas parejas de nombres de ciudades, donde la primera ciudad es donde vive el proveedor y la segunda ciudad es de la fábrica y ese proveedor abastece a una fábrica de esa ciudad. Entonces, si me sale la pareja Pereira-Medellín, es porque hay un proveedor de Pereira que abastece una fábrica de Medellín. Me piden hacer esa consulta también en SQL. También es una consulta, pues, sencilla. A ver, ¿quién me colabora con esto? A ver, chicos. Nos piden parejas de nombres de ciudades, o sea que yo necesito las tablas fábrica y proveedor nuevamente. Pero como me dicen de que ese proveedor abastece una fábrica de la segunda ciudad, es una consulta en cierto sentido parecida a la anterior. Necesito las tres tablas. Necesito fábrica, necesito proveedor y necesito pedido, ¿verdad? Así como aquí necesito las tres tablas. Que yo aquí voy a necesitar tener la tabla fábrica.
Tenemos la F. Necesito la tabla proveedor. Llamemos la P. Sí, utilicemos los alias y pedido P. Bueno, chicos, díganme entonces qué hacemos allí. Me piden parejas de nombres de ciudades. Entonces, ¿qué iría a select? En la ciudad te tendría que poner P.ciudad P. Eso, muy bien. P. Ciudad del proveedor. Coma, Sí. F.ciudad F. F. Ciudad de fábrica. Muy bien. Ahí entonces tendríamos las parejas de nombres de ciudades. Y entonces ahora, ¿cómo relacionamos esas tres tablas? Lo podemos hacer igual que ahorita. Sí. P.código de proveedor igual ¿cómo se llama la otra? A P.código de proveedor. P.código de proveedor debe ser igual a P. Pedido. Código de proveedor debe ser el mismo de pedido. Vale. Ok. Vale. And. ¿Qué más? Luego F.código de F. F.código F. Debe ser igual a P.código de F. P.código F. Muy bien. Listo. Ahí está. Sencillo, ¿verdad, muchachos? ¿Vale? ¿Quién es el que me ha estado colaborando con estas dos consultas? Yo, Santiago. Santiago. Vale, muchas gracias, Santiago. Pero, profe. Ok. Bueno, muy bien. Bueno. Digamos, está la grabación, pero además, pues está este documento donde hemos ido encontrando, hemos ido colocando las soluciones. Yo les mando la grabación y les mando obviamente este documento. Vamos entonces ahora a la tercera consulta. Vamos a una tercera consulta. Bueno, ya esto comienza a ponerse bueno. Dice, realizar en álgebra relacional la consulta, obtener los nombres de las fábricas que son abastecidas por al menos todos los proveedores de Cali. Entonces miren que aquí nos aparece esa palabrita clave, al menos todos los proveedores de Cali. Cuando ustedes ven eso, entonces, ¿qué les está indicando eso, muchachos? Que hay una división presente. Que hay una división, sí señor, una división. Pero no nos dejemos despistar, nos piden los nombres de las fábricas, vale, sí, luego sacamos los nombres. Pero dice que esas fábricas son abastecidas por al menos todos los proveedores de Cali. Entonces, ¿yo qué tengo que averiguar? Tengo que averiguar los códigos de las fábricas que están asociadas con todos los códigos de los proveedores de Cali. Y luego, pues haré una join con fábrica y averiguaré los nombres de las fábricas. Haré una join con fábrica y averiguaré los nombres de las fábricas. Pero planteemos primero que todo la división. ¿Cómo sería la división, muchachos? ¿Cómo sería la división? ¿Qué es lo primero que hay que averiguar allí? Yo lo primero que averigüé fue los proveedores que pertenecen o que son de la ciudad de Cali. Eso, muy bien. Lo primero que debemos hacer es sacar los códigos de los proveedores de Cali. ¿Cómo lo hiciste? Con una selección. Seleccionaste que la ciudad sea de Cali y luego ¿qué hiciste? ¿Proyectaste sobre el código del proveedor? No, después lo que hice fue hacer un join con pedido y después ahí sí proyecté con el código del proveedor. Con el código de la... Ahí no puede haber joins con pedidos. Join no, ahí es donde viene la división.
Pero es que las fábricas no tienen código de proveedor, ¿no? Pero Entonces, es que las fábricas no tienen código de proveedor. Es pedido quien tiene, pedido tiene código de proveedor, código de artículo y código de fábrica. Pero la fábrica no tiene código de proveedor. Mira la tabla, mírala y verás. por eso, profe, entonces, después de sacar los proveedores que son de Cali, no tendría que hacer un join con pedido para poder No, 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 unir yo esos no, códigos, no, 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 ¿no? no, no, no. Acuérdense, ¿cuál es la clave de esto? Acuérdense qué es lo que les he dicho yo a ustedes. Cuando ustedes tengan una consulta esta con al menos todos, entonces, primero que todo, hay una división. Pero en esa división yo necesito sacar 3 tablas. La tabla divisor, la tabla cociente y la tabla dividendo. Lo primero que hay que sacar es la tabla divisor. ¿Y qué les he dicho yo? ¿Cuál es la tabla divisor? La que está asociado ¿a quién? Al menos todos. Entonces, al menos todos, ¿qué? Los proveedores de Cali. Entonces, yo lo primero que tengo que sacar es una tablita que contenga los códigos de los proveedores de Cali. Y esa va a ser mi tabla divisor. Hagámoslo. A ver, entonces, saquemos todos los proveedores de Cali. Ah, mm. Está muy pequeño esto. Vamos a ver. Ahorita lo cuadramos. Entonces, CODPRO, CODPEP, CODPEP. Entonces, mire, aquí yo tengo. Entonces, yo voy a sacar los códigos de los proveedores de Cali. Entonces, ahí estoy proyectando sobre código de proveedor, pero debo primero hacer una selección con los proveedores cuya ciudad sea Cali. Entonces, hagamos la selección acá. Usamos el sigma. Perdón, aquí me quedó sigma por acá. Sigma. Y entonces aquí ponemos ciudad del proveedor. Ciudad P debe ser igual al valor constante Cali. Entonces, mire, ahí esto es lo primero que debemos sacar nosotros. Esta es la tabla. Sí, lo hago. Pero ahí falta la tabla proveedor, ¿no? Sí. Ah, sí, 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 falta el nombre de la tabla, sí. Sí, sí. La tabla proveedor. Sobre la tabla proveedor. Entonces, ¿qué tenemos nosotros aquí? Vamos, voy a... Bueno, entonces yo aquí tendría la tabla divisor. La tabla divisor. Sería esta. Proyectos sobre código de proveedor después de haber hecho una selección de que la ciudad del proveedor es igual a Cali sobre la tabla proveedor. Entonces, esto me va a dar el divisor. Voy a utilizar aquí un número para poderme ayudar más bien. Voy a utilizar acá, llamemos a esto, llamemos a esta tabla 1. Tabla 1. Tabla 1 es código de proveedor, proyección sobre código de proveedor después de haber hecho una selección que la ciudad del proveedor es Cali de la tabla proveedor. Muy bien. ¿Qué es lo que me piden a mí? Obtener los nombres de las fábricas.
Pero resulta que para yo tener los nombres de las fábricas, yo debo primero tener los códigos de las fábricas. Y con base obviamente en estos códigos de los proveedores de Cali. ¿Y dónde se me relacionan a mí los códigos de las fábricas con los códigos de los proveedores? Pues en la tabla pedido. Entonces yo voy a plantear ahora el dividendo para que me dé como cociente esos códigos de fábrica. Entonces voy a plantear este dividendo que va a ser una proyección. A ver. No me está tomando la ecuación. Ahora sí. Entonces, vamos a hacer una proyección, un pi, sobre como el divisor tiene código de proveedor y yo necesito que el cociente sea código de fábrica, el dividendo debe contener código de fábrica y código de proveedor. Entonces aquí ponemos código de fábrica, coma, código de proveedor. De la tabla pedido, que es la tabla que me relaciona a mí a ambos códigos. Entonces, asignémosle a esto aquí. Asignémosle aquí un número, llamemos a esto 2. Bueno, dejémoslo ahí. 2. Entonces, aquí hagamos unos comentarios, a ver. Pongamos aquí unos comentarios. Entonces, esta es la tabla divisor. Y esta es la tabla dividendo. Tabla dividendo. ¿Ok? Tenemos tabla divisor, tabla dividendo. Entonces, nosotros lo que vamos a tener aquí es la división de 2. Cuando yo tome a 2, lo divida. Bueno, yo le inserto mejor el símbolo. Entonces, 2 dividido entre 1. 2 dividido entre 1. Esto me va a dar la tabla cociente. Esta es la tabla cociente. Tabla cociente. Llamemos a esta tabla cociente, llamémosla 3. Démosle un nombre a esto. Llamémosla 3. Ahora pongámosle aquí unos puntos. A ver. Entonces, la tabla 1 es la tabla divisor, que son todos los códigos de los proveedores de Cali. La tabla 2, se me perdió aquí la proyección. La tabla dividendo se perdió la proyección. Acá. ¿Se puede recuperar? No. Entonces, la tabla 2 me ha ayudado.
Entonces, tenemos la tabla 1 es la tabla divisor, que tiene los códigos de los proveedores de Cali. La tabla 2 es la tabla dividendo, que tiene los códigos de la fábrica y los códigos de los proveedores. Entonces, la tabla 3 es la tabla cociente de dividir la tabla 2 entre la tabla 1. O sea que la tabla cociente, ¿qué va a tener esa tabla cociente? Esa tabla cociente va a ser ¿qué? Una proyección. La tabla cociente va a ser una proyección sobre código de fábrica. De la tabla pedido. Profe, ¿no tendría que ser una proyección sobre el nombre de la fábrica? Lo que No, me están todavía pidiendo. no. No, pero entiende, estoy armando la división. En la división yo saco los códigos de las fábricas. Ahora sí, teniendo estos códigos de las fábricas, hago una join con fábrica y proyecto sobre el nombre. Entonces, ahora, ¿qué sería 4? ¿Qué sería 4? Ahora, entonces, lo que toca hacer es, 4 sería entonces, Una proyección del nombre de la fábrica. exactamente, una proyección sobre el nombre de la fábrica. Ok. ¿De qué tabla? Pues de la tabla 3. En la tabla 3. Perdón. Tengo que hacer Eso con un join de una join de 3 con fábrica. una join de 3 con fábrica. Una join de 3 con fábrica. Listo. Y ahí quedaría la consulta. Es igual a la que hicimos en clase. Es igual a la que hicimos en clase. Es la misma lógica, la misma estructura. Entonces ahí tendríamos finalmente los nombres de las fábricas que son abastecidas por todos, al menos todos los proveedores de Cali. ¿Ok? ¿Estamos, chicos? Ahora bien, los ejercicios 4 y 5 son, este mismo ejercicio nos lo piden en tuplas y luego en SQL. Entonces, yo por eso planteo todo el proceso. Primero lo hacemos en álgebra, ahora pasamos esto a tuplas y luego pasamos eso a SQL. ¿Cuántas tablas están interviniendo aquí, muchachos? ¿Verdad, no, profe? Parece que son 3, ¿no? Fábrica, pedido y proveedor, ¿no? Pero de pedido hay 2 copias. La tabla dividendo y la tabla cociente. ¿Ok? Entonces necesitamos 4 copias. Necesitamos una copia de proveedor, 2 copias de pedido y una de fábrica. ¿Alguien hizo este ejercicio? ¿Quién lo hizo? ¿Aló? ¿Quién hizo? Bueno, pues, yo lo hice, pero lo tenía con una sola copia de pedido, entonces creo que me quedó malo. ¿Quién lo hizo en tuplas? Vamos ahora al ejercicio 4.
El ejercicio 4 es este mismo, pero en tuplas. Obtener los nombres de las fábricas que son abastecidas por al menos todos los proveedores de Cali. Es el mismo ejercicio anterior, pero ya hecho en tuplas. Entonces yo necesito 4 copias de tablas, 4 variables de tupla. 2 para pedido, 1 para proveedor y 1 para fábrica. ¿Quién lo hizo? Aló, ¿quién lo tiene resuelto en tuplas? ¿Quién me lo puede indicar en tuplas? Profe, pues yo lo intenté hacer, pero pues no lo utilicé solo de 3 tablas. Entonces creo que me quedó malo. Ya, utilizaste solo 3 tablas. ¿Alguien más lo trabajó? Yo también lo intenté, pero me quedé atrás con una parte y también solamente tengo 3 tablas. Pues aquí, a ver, volvamos acá. Pues básicamente tenemos que traducir todas estas copias. Tenemos que asignar unas variables de tupla. Pues hagamos una cosa, asignémoslas sobre lo que está aquí. A ver cómo hago. No. Hagamos aquí, aparte voy a escribirlo más bien. Para cada tabla de estas, entonces voy a colocar la variable de tupla. Entonces, para la tabla proveedor. Recuerden que yo normalmente para el divisor yo suelo utilizar la U. Entonces, proveedor, ¿cuál es su variable de tupla? O más bien pongamos lo siguiente. U va a ser igual a la variable de tupla de proveedor. O sea que del divisor, que es lo que yo usualmente hago, divisor. Ok. Vale. V es la que yo normalmente uso como variable de tupla del dividendo. Aquí si quieres, el dividendo pues es una de las copias de pedido, ¿no? Variable de tupla de pedido. Pero aquí estamos hablando del dividendo. Y yo normalmente uso la letra T como variable de tupla para el cociente. Entonces, variable de tupla de la otra copia de pedido, ¿no? Son 2 copias de pedido. Pero, ¿cómo las distinguimos? Porque esta es del cociente. Ok. Y como me piden es el nombre, entonces ya para la tabla fábrica que establece una join con el cociente, vamos a utilizar, yo suelo utilizar la variable S. Entonces esta va a ser la variable de tupla
de la tabla fábrica. De la tabla fábrica. Bueno. Intentemos hacerlo aquí en esta misma página para... Bueno, entonces, ¿cómo sería la consulta, muchachos? ¿Qué es lo que me están pidiendo a mí? El nombre de el nombre de la fábrica de Ujú. ¿Y qué variable estamos usando ahí en fábrica? S. Entonces, pongamos aquí S de nombre de fábrica. Bueno, voy a poner todo en minúscula para no pegar más con esto. S de nombre de fábrica. Ok. ¿Al qué? Muy bien. Ahora vienen los cuantificadores, muchachos. Si hay una división, ¿qué pasa con los cuantificadores cuando hay división? Uno de ellos tiene que poner el para todos. Creo que es Un el- para todo, claro. Necesito poner aquí, necesito insertar aquí un para todo. Necesito insertar aquí un cuantificador universal, un para todo. Necesito ¿qué pasa que no lo veo aquí? Ya lo vi. Muy bien. Necesito un para todo, pero ¿a cuál de esas 4 variables le asigno yo el para todo? creo que es el dividendo. ¿A quién? ¿No? Al dividendo. No, Al divisor. Al divisor. al divisor. Siempre es al divisor. Entonces aquí sería para todo U. Para todo U. Recuerden que la variable que aparece aquí, la S, esa variable no lleva cuantificador. No la declaro aquí. Y la U lleva para todo porque es de la tabla divisor. ¿Y qué pasa con las otras 2 variables que me faltan? La B y la T. Esas llevarían cuantificadores existenciales. Entonces, esas serían existenciales. Pongamos, existe un T y pongamos aquí, existe un B. Y ya está. Entonces, para todo U existe un T, existe un B. Y ahora entonces declaramos los términos de dominio. Esas variables de qué tabla son. Pues la S es de la tabla fábrica. Ahora sí pongámosle mayúscula. Fábrica. Entonces aquí pongo que la variable S es de fábrica y puedo ponerle aquí el i con esto. No. A ver. Tocar. Insertar. Okay. Muy bien. Entonces, fábrica S y la U es de proveedor, ¿verdad? Proveedor U, ¿vale? Y la T es de pedido, es de una de las copias de pedido. Pedido T. Y la B, la V, también es
de la otra copia de pedido. Pedido V, ¿vale? Muy bien. Venga, yo corro esto un poquito para que me quede. Vale. Bueno, ahora entonces viene la división. Entonces, ¿cómo quedaría la división? ¿Cómo quedaría la división? Quedaría U, ciudad igual a Cali. Sí, señor, muy bien. U, ciudad de proveedor, igual a Cali. Muy bien. Muy bien. Entonces, en condición. Pues aquí tocaría insertar un símbolo de implicación. Ok. Vamos a esto. Muy bien. U de ciudad de proveedor igual a Cali. Entonces, y ahora ponemos que el código de proveedor de dividendo sea igual al código de proveedor de pedido y el código de fábrica del dividendo sea igual al código de fábrica del cociente. O sea, en otras palabras, que B de código de fábrica, B de código de proveedor, debe ser igual a U de código de proveedor y B de código de fábrica debe ser igual a T de código de fábrica. Y hasta ahí llega la división. Esa es la división, lo que está entre corchetes. ¿Qué nos hace falta? Ahora la join del cociente, o sea, de la variable t, con la s de la fábrica. Entonces aquí le ponemos la condición. No. Se me bloqueó esto. Escape. Arriba a la derecha está el cerrado encabezado. Ajá. Puedes darle ¿Cómo? cerrar encabezado. Arriba a la derecha le puedes dar cerrar encabezado y pide página. ¿Cómo le doy al encabezado? Aquí. ¿En esa X le doy? Sí. Vale. Listo, gracias. Entonces, y aquí, entonces colocamos ya la condición final de que S de código de fábrica debe ser igual a T de código de fábrica. Cerramos ahora el otro paréntesis y cerramos las llaves y ahí ya quedaría la consulta esta sería la consulta ya en tuplas. ¿Vale? Entonces esta quedaría la consulta en tuplas. O sea que esta que está aquí, la 4, es esta. Es esta de aquí. Entonces, esta consulta sería esta. Consulta en tuplas. Ahora nos piden que hagamos esa consulta en SQL. Entonces recuerden que la conversión no es difícil, es simplemente
carpintería. Nos toca, hay dos cositas aquí que nos toca transformar. Por un lado está ese condicional. Por un lado está ese condicional. Y por el otro lado está este para todo. Entonces necesitamos transformar eso. Entonces lo primero que podemos hacer es cambiarle la posición a los cuantificadores. El alcance de un cuantificador no depende de dónde lo ponga uno, si al principio, en el medio o al final, sino simplemente todo lo que tenga la variable u está cuantificado universalmente. Todo lo que tengan las variables t y v está cuantificado existencialmente. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Venga, yo copio. Bueno, ya lo había copiado. Venga, yo lo vuelvo a copiar aquí. Listo. Y entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a cambiarle la posición a estos cuantificadores. Vamos, ¿cómo me va? Pongámoslo por aquí a ver. Entonces, tenemos muy bien. Entonces lo voy a eliminar de aquí. Entonces, cambié la posición de ese para todo, que estaba al principio, lo puse aquí, para todo U. Y estos dos que están aquí también voy a hacer lo mismo. Carajo. Bueno. Voy a ponerlos aquí. Listo. Entonces, y los voy a quitar de acá. Listo. Entonces, miren cómo quedó. Estoy haciendo la transformación para poder llevar esto a SQL. Ahora lo siguiente es, voy a eliminar este condicional y simplemente lo que voy a hacer es negar esto de que la ciudad del proveedor sea igual a Cali y reemplazar este condicional por un O. Voy a copiar esto. Listo. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a cambiar este igual, lo voy a cambiar por un diferente. Listo. Y voy a eliminar este condicional y voy a poner un O. Bueno, voy a poner una B allá. O. Pero ahí no. Bueno, puso la V. Venga, yo inserto entonces. Ok. Listo. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que se hizo ahí? Recuerden que cuando uno tiene un P implica Q, eso equivale a un no P o Q. El P aquí era U de ciudad de proveedor, era igual a Cali. ¿Cómo sería la negación de eso? Entonces le pongo diferente de Cali. Y era todo esto de acá, existe un T, existe un B, todo esto hasta donde llega el corchete, eso era el Q, pero ese no cambia, me queda no P o Q. Muy bien.
¿Qué me hace falta para poder convertir esto a SQL? Para poder convertir esto a SQL necesito eliminar este para todo y convertirlo en un no existe un U, y tengo que volver a negar esto de aquí adentro, y entonces esto se me vuelve nuevamente un igual y este O se me convierte en un I y coloco una negación acá. Entonces voy a hacerlo. Muy bien. Entonces, voy a eliminar este para todo y voy a poner aquí una negación de una existencia. Bueno, voy a usar, no sé, podría usar virgulilla o otro símbolo, por ejemplo, podría usar, vamos a ver, matemáticas básicas. Aquí está. Y este. Muy bien. Entonces quedaría no existe un U, y ahora este diferente lo voy a cambiar por un igual. Ok. Y este O se va a convertir en un I. ¿Listo? Y ahora voy a anteponerle a esto una negación. ¿Dónde era que estaba? Por acá. Muy bien. Y ahora sí quedó ya. Mira, ahí queda, muchachos, ya. Esto ya lo puedo trasladar yo a SQL. Entonces, ya podemos trasladar esto a SQL. Hagamos el traslado a SQL. Entonces, quedaría entonces de la siguiente manera. Select s.nombre de fábrica from voy, como acá hay una join, mire que hay una join aquí al final, que después del corchete está esta join entre fábrica y la copia de pedido que representa el cociente, pues voy a hacer un producto cartesiano aquí y voy a hacer esa join. Entonces fábrica, cuyas variables las hemos llamado S, coma, y lo otro es una copia de pedido que es la del cociente, que la hemos llamado pedido. ¿Okay? Y aquí entonces hacemos la join. Cruzamos estas dos a través de código de fábrica. Entonces decimos simplemente que ese punto código de fábrica debe ser igual a t punto código de fábrica. Muy bien. Ok. Entonces con esto tendríamos esta parte de acá. Tendríamos esta parte de acá. Entonces, eso que está en amarillo es lo que acabamos de hacer nosotros aquí. Eso que está en amarillo es lo que acabamos de hacer nosotros aquí. ¿Vale? Y obviamente, pues, las copias de fábrica y pedido, pero bueno. Seguimos por acá. Mira, no existe un U, no sé qué, tal.
Entonces vamos a continuar por acá. Continuar por acá. Hasta aquí, a ver. Cambiémosle el color a esto, pongámosle este azul. Listo, ese azul. Entonces ahora tenemos que tener este AND. Entonces aquí vamos a poner acá un AND. AND. No existe. No existe un U. Ese U es de proveedor. Ahí no me aparece la tabla proveedor. ¿Fue que se me perdió ahorita o fue que no la puse? Aquí se me perdió en este paso de acá. No sé por qué se me perdió la tabla proveedor. Que estaba escrita y luego ya aquí no me aparece. Bueno. No existe, entonces ahora tenemos que hacer un select. Select asterisco. Ok. Select asterisco from. Entonces ahora es de proveedor. Lo hemos llamado proveedor. Ok. ¿Y qué pasa con ese U? Que la U de ciudad de proveedor es igual a Cali. Bueno, entonces pongamos aquí ahora where. U punto ciudad de proveedor es igual a Cali. Listo. Muy bien. Entonces, esto sería lo que tendríamos en azul. Vale. Incluiría este AND de aquí. Bueno, muy bien. Ahora entonces, ¿qué viene? Entonces viene toda esta parte de aquí. Pero aquí viene un no existe un T, que eso es de pedido. Bueno, voy a ponerlo acá, este pedacito acá. Ok. Voy a ver. Tratando de ponerle color a este, no. A ver, aquí. Pongámoslo este fucsia. Listo. Muy bien. Entonces, seguimos. And otro no existe. Otro no existe. Y abro otro. Select por acá. Select asterisco. From. From, entonces la otra copia de pedido, que es T. From pedido T. From pedido T. Ahí tendría entonces ese pedacito. Select asterisco from pedido T. Vámonos aquí en fucsia. Listo. Y seguimos. Ahora existe, entonces ya ahora viene esta parte final.
la parte final de, pongámosla en verde, verde, listo, está en verde. Entonces, where existe abro el otro select. Asterisco. From entonces aquí es ya interviene V, que es la otra copia de pedido. From pedido V. Ok. Y ya pongo las condiciones que aparecen ahí. B de código de proveedor, estas condiciones están ahí, las pongo. B punto B punto código de fábrica es igual a T punto código de fábrica and B punto código de proveedor es igual a U punto código de proveedor. Y cierro. ¿Cuántos paréntesis? Aquí 1, 2 y 3 paréntesis. Y un punto. Y esta parte vendría en verde. Listo. Entonces ahí estaría, muchachos, la consulta en SQL. El proceso de trasladar de cálculo orientado a tuplas a SQL. Y ese sería el ejercicio. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Sí. ¿Puedes volver al ejercicio anterior? ¿Cómo? Tengo una pregunta sobre notación, sobre la notación que utilizaste ahí arriba. ¿A dónde? ¿Ahí? Es que yo quería preguntarte sobre, está mal, o sea, si yo tengo aquí escrito pedido T y abajo escribo pedido T, ¿no es necesario solamente uno de ellos? ¿O necesito llamarlo? O sea, No, sí, ¿qué necesito? necesitas llamarlo. Acuérdate algo que Sí, acuérdate algo que yo les dije. listo. Entonces, algo que yo dije. Las subconsultas normales van de abajo hacia arriba. Pero esto es un tipo especial de subconsulta que se llaman queries sincronizados o correlacionados. Entonces, aquí no hay un orden. Lo de arriba depende de lo de abajo y lo de abajo depende de lo de arriba. Hay un amarre. Esto tiene una estructura, no es una estructura lineal. No es que primero se ejecuta lo que está en verde, luego lo que está en magenta, luego en azul y luego en amarillo, no. Noten cómo entonces pedido T aparece en el medio, aparece arriba, y cómo, por ejemplo, aquí abajo se hace referencia a lo del medio y a lo de arriba. Entonces, aquí abajo se declara pedido B, pero se menciona a T que aparece por primera vez arriba, aparece en el medio, y por U que aparece por acá también.
Entonces, lo que pasa es que esto es un query sincronizado donde hay una amarra entre lo de arriba y lo de abajo. No es lineal, no es lineal. Entonces, la ejecución de esto implica para el manejador de base de datos, él va ejecutando, por ejemplo, ¿él qué puede hacer? Él ejecuta, por ejemplo, esta selección, este where que está aquí. Con él ya restringe las copias de proveedor, ¿vale? Pero, ¿qué sucede? Que aquí él ejecuta una join entre fábrica y pedido, pero es que esta join entre fábrica y pedido está condicionada a esto, y esto está condicionado a esto, y esto está condicionado a esto, y esto de abajo está condicionado a lo de arriba y a lo del medio. Eso es un tipo de consulta pues especial, realmente. Entonces, por eso no te extrañe que aparezca pedido T aquí y pedido T arriba. Ahora, ¿qué podría hacer uno? Yo aquí, por ejemplo, metí esta join también para evitar armar más capas. Pero si usted quiere, por ejemplo, evitar esta join, usted podría descomponer esta join con 2 capas aquí. Poner otra subconsulta, pero ya manejada con el IN. ¿Ya? Pero pues mira, yo ya tengo aquí 1, 2, 3, 4 niveles, pues la verdad no me parecería como meterle más niveles a esto. Ya ahí está bastanticos, ahí tiene bastanticos niveles. ¿Listo? Ok, muchachos, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra duda, chicos? Yo voy a copiar esto, porque esta es la quinta consulta que estaba por acá. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, muchachos? Bueno, vamos ahora por el 6º ejercicio. Que este fue hecho en clase, otras cosas. Este ejercicio fue hecho en clase. Ejercicio 6. Dice, realizar en cálculos orientados a dominio la consulta, obtener parejas de nombres de proveedores que viven en la misma ciudad, eliminar parejas reflexivas y una de las simétricas. Este lo hicimos en clase. ¿Pero alguien lo tiene por allí? ¿Alguien que lo dicte? Este lo deben de tener hecho ustedes. Bueno, pues lo ideal es que lo resuelvan sin haber visto la solución que se hizo en clase, pero pues, ¿alguien tiene este ejercicio? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, muchachos? Venga, no. Pues yo no lo tengo, pero yo me salté, o sea, llegué al 5 y ya me salté al 8. No dice Ya. diseño. Bueno, hagamos una cosa. Se los dejo de tarea, aunque de todas maneras, si estuvieron en clase o alguna cosa, lo deben de tener. Ese ejercicio ya se hizo en clase. Vamos con el ejercicio 7. Tú dices que te saltaste ese al 7. A ver, ¿cómo hiciste este 7? Vamos a ver. Miremos este ejercicio 7. Dice, en álgebra relacional, obtener los nombres de las fábricas que son abastecidas por al menos todos los proveedores que suministran al menos todos los artículos de color azul. ¿Quién lo hizo?
¿Quién hizo este ejercicio, muchachos? Hola, ¿no trabajaron el taller? Y tanto que les insistí que esa no es la idea. La idea no es venir aquí a que el profesor resuelva los ejercicios. Y entonces, no, esa no es la idea de estos talleres. Ok, pues yo lo tengo, pero creo que me quedó malo porque hice lo mismo que en el tercer ejercicio. Aquí hice como un join antes de hacer las divisiones. Entonces creo que está pues, mal. No te escucho bien, no te escucho bien. ¿Qué es lo que me dices? Hola, hola. ¿Ya me escucha bien, profe? Sí, sí. Ya. Que yo lo tengo, pero creo que me quedó malo porque hice lo mismo que hice creo que fue en el tercer ejercicio de hacer un join antes de hacer la Ya. división. Entonces creo que Ya. no está bien. Ya, ya. ¿Alguien lo trabajó? ¿Cómo creen ustedes que se hace ese ejercicio? Pues, profe, primero tocaría sacar los artículos de color azul. Sí, pero ¿qué tiene de especial ese ejercicio, muchacho? Ah, al menos todos. Sí. ¿Y qué pasa? Pues, una Al división. menos todos. ¿Cómo? Una división, profe. Sí, pero noten que este ejercicio tiene algo más especial. Que son dos divisiones. Dos divisiones. Son dos divisiones. Son dos divisiones. Son dos divisiones. Es decir, hay una división, digamos así como cuando uno mira las subconsultas, que yo tengo una consulta externa y luego tiene una consulta interna. Aquí es, yo tengo primero una división interna. Aquí tenemos que plantear primero una división interna y con base en el resultado de esa división interna plantear otra división externa. Entonces miren lo que me dicen, obtener los nombres de las fábricas que son abastecidas por al menos todos, aquí ya hay una división, los proveedores que suministran al menos todos los artículos de color azul. Entonces hay que plantear primero una división. ¿Cuál sería la división más interna? ¿Cuál sería la primera división que habría que plantear? La de los proveedores que suministran al menos todos los artículos de color azul. De color sea, azul, sí. Entonces planteemos esa división. ¿Y cómo se plantea esa división? ¿Cuál sería el divisor? Los artículos de color azul. Los artículos de color azul. ¿Y qué es lo que me están pidiendo? Proveedores que suministran. Entonces, ¿qué debería ser el dividendo? Es decir, si me piden proveedores, a ver, yo tengo que sacar como divisor los códigos de los artículos de color azul. Me piden proveedores, entonces el cociente debería ser código de proveedor. Entonces, ¿qué debería ser el dividendo? Pedido. Sobre pedido, pero ¿qué tendría que tener? No todo pedido. ¿Qué columnas necesito? El código del proveedor y el código de artículo. Sí, el código del proveedor y el código del artículo. Entonces, planteemos esa primera división. Vamos a llamarla 1. Vamos a llamar. Bueno, entonces, planteemos 1. Vamos a llamar 1. Entonces, planteemos la primera división. Esa primera división entonces va a contener una proyección sobre los códigos de los proveedores y los códigos de los artículos. Obviamente de pedido, ¿no? De pedido.
Ese va a ser el dividendo. Y yo voy a dividir esa tabla entre la tabla divisor. Y entonces, la tabla divisor son los artículos de color azul. Entonces, tengo que hacer una proyección sobre... Tengo que hacer una proyección sobre código de artículo. ¿Vale? Proyección sobre código de artículo después de haber hecho una selección. Después de hacer una selección con el criterio de que el color del artículo debe ser igual a azul. Sobre la tabla artículo. Bueno, muy bien. Entonces, ahí tenemos, vamos a llamar 1 a eso. Cuando yo divido esto entre esto, ¿cuál es el resultado final? ¿Qué me va a dar a mí como resultado final? Lo voy a poner como comentario. Ojo que eso que está después del comentario, ¿eso qué me va a dar a mí? Yo le resto al dividendo que tiene código de prueba y código de artículo, le resto el código del artículo. Entonces esto me va a dar ¿qué? Los códigos, me va a dar los códigos de los proveedores que suministran al menos todos los artículos de color azul. Pero ahora me dicen es que mire, yo quiero obtenerlos, olvidémonos por ahora los nombres de las fábricas, yo quiero obtener los códigos de las fábricas que son abastecidas por al menos todos estos proveedores. O sea que esta consulta, esta división que llamamos 1, es el divisor de la otra división. Entonces planteemos una segunda división. Bueno, voy a quitar este comentario. Ya ustedes deben manejar esto muy bien. Bueno. Entonces 2 es la otra división, pero esa otra división entonces va a tener como divisor a 1, o sea, a los códigos de los proveedores. Bueno, venga, yo vuelvo y les pongo esto aquí para que seguimos. Códigos de proveedores. Eso es lo que el resultado de eso, códigos de proveedores. Entonces aquí hago lo mismo, proyecto sobre pedido, pero ahora es código, en vez de código de proveedor, código de artículo, es código de fábrica, código de proveedor. Obviamente también sobre pedido, que pedido es quien me relaciona a todos. Ok. Muy bien. Y ahora voy a dividir esto. Divido esto entre 1. Entonces mire que 1 es el divisor de esta segunda división. Este es, aquí pongámosle, vamos a ponerle un comentario mejor, digamos, cociente igual, bueno, dejémoslo así,
Cociente igual a cos P. Entonces, aquí yo divido entonces yo estoy dividiendo esta tabla, esta proyección de pedido con código de fábrica y código de proveedor, la divido entre uno, pero dividirla entre uno es dividirla entre código de proveedor, ese cociente. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? El resultado aquí de esta segunda división, el cociente es igual a código de fábrica. Ok. Ah, pero es que piden los nombres. Ah, no, es muy sencillo. Ahora simplemente hacemos una join. Entonces llamemos a esto 3. Hacemos una join. Proyectamos sobre el nombre de fábrica y hacemos una join entre 2 y fábrica. Perdón. No. Nombre de fábrica, pero esto va a ser producto de una join entre fábrica, una join entre fábrica y 2. Entre fábrica y 2. Y ya está. Esa sería la consulta. Muy bien. Vamos para la última consulta. ¿Quién la hizo, por favor? Realizar en SQL la consulta, obtener pares de nombres de proveedores de tal manera que el primer proveedor sea de Cali y el segundo de fuera de Cali y el de fuera de Cali suministra al menos un artículo suministrado por el de Cali, pero a un precio menor y en cantidades mayores. ¿Quién hizo esa consulta, por favor? Es una consulta en SQL, no es complicada. ¿Quién la hizo? ¿Aló? Bueno, yo esa consulta no se las voy a hacer, muchachos. Esto me parece el colmo, la verdad. Con anticipación se les mandó de taller y les dije que trabajaran eso a conciencia. Yo no la voy a resolver, es muy sencilla, se las dejo de tarea. Pasemos al siguiente punto. Calcule un recubrimiento minimal para este conjunto. A ver, ¿qué les dio? Profe, ¿el recubrimiento ya ha terminado o los pasos? O si quieres, copiemos los pasos mejor de una vez. Vale. Entonces, primero tendríamos L1. Bueno, le voy a poner aquí, no lo voy a poner arriba como superíndice, sino como, aquí voy a poner L1, digámoslo así. L1. L1, ¿qué sería entonces? AB entonces C, Sí, CD entonces C, yo lo pongo aquí con los simbolitos de acá. AB, entonces C. D CD, entonces C, CD, entonces E. B entonces D, Entonces lo que abrimos allí es B,
entonces D, sí, coma, B entonces G, B entonces G, sí, F entonces G, F entonces G, C entonces B C entonces B y F entonces C. y F entonces. Listo. Muy bien, eso sería L1. Ahí lo que hemos hecho es dejar todas las dependencias en el lado derecho con un solo atributo, ¿verdad? Solamente había necesidad de, aquí, solamente teníamos necesidad allí de abrir eso. Vale. Y ahora lo que necesitamos es eliminar atributos extraños. Pero recuerden que para eliminar atributos extraños solamente hacemos el análisis en aquellas dependencias que en el lado izquierdo tengan 2 o más atributos. O sea que aquí tendríamos que hacer análisis, aquí sería 1, en este también, otro, y en este. Tendríamos que analizar si hay atributos extraños aquí. La A o la B son extraños, la C o la D, o la E o la F. En estas dependencias que en el lado izquierdo tienen un único atributo, no hay que hacer análisis de atributos extraños. Bueno, miremos a ver qué te dio. ¿Quién sería L2? L2 sería AB entonces C. Entonces L2 sería AB, entonces C. ¿Eso qué quiere decir? Que no hubo atributos extraños allí en esa primera, ¿sí? Luego, Ahí D era extraño, entonces C entonces G. eso muy bien. C, entonces, muy bien. Entonces ahí D dio ¿qué? Extraño, ¿verdad? B entonces D, B, entonces D. B entonces G, B, entonces E. ahí también E dio extraño, así que F entonces G. Espérate un momentico. Al revés. ¿Qué te dio extraño allí? ¿Quién A ver, te dio extraño allí? ¿Quién? ¿E? ¿Aló? da un momentico, profe, rectifico. A mí me dio extraño ese. ¿Extraño qué? ¿Qué atributo? F. F. Pero una pregunta, extraño. ¿ahí A no sería extraño también? ¿Cómo? ¿Ahí A no sería extraño también? ¿Cuál A? ¿La al principio? No, no. Aquí en esta primera dependencia en AB implica C, ahí no hay atributos extraños. En esta segunda sí. Mira que por eso se eliminó la D. D es extraño. Aquí Ahí dice, me dio E que era extraño. pongamos, Y también me dio E. entonces digamos aquí, D es extraño. D es extraño en CD, entonces CD, entonces E. A ver, entonces ustedes me dicen a mí aquí que la E es extraña en EF implica G, ¿verdad? Sí, profe, a ver si me quedo a mí. F implica G. Ok. Miremos a ver. La F implica la C. Estamos trabajando en L1, ¿verdad? Estamos en L1. Para poder decir que la E es extraña, ¿qué tiene que pasar? Que el cierre de ¿quién? El cierre de F, ¿qué tendría que pasar? Contenga E.
el cierre de F contenga a E o que contenga G también, pero yo con F yo no genero a E en L1, porque F implica C, pero yo para generar la E necesito la D. Sí, profe, pero C genera B y B genera D Y verá, sí señor, y C genera E. tienes razón, tienes razón. F implica C, C implica B y B implica G. Ok. Y B implica D. Sí, señor. Entonces, E es extraño. Ok. Vamos aquí. E es extraño. En F implica G. F implica G. Muy bien. Entonces, ¿cómo me quedaría aquí? Aquí me quedaría entonces F implica G, ¿verdad? F implica G. F implica G. Y me quedarían ya los otros, no pueden haber extraños. C implica B. Y F implica C. Listo. Muy bien. Ahora vamos a obtener M. Y es eliminar dependencias redundantes. ¿Les dio alguna dependencia redundante? Sí, profe. Sí, F entonces G. esta es redundante. Muy bien. Entonces, finalmente el recubrimiento minimal quedaría AB, entonces C. C, entonces E. B, entonces D. D, entonces G. C, entonces B. Y F, entonces C. Listo. Entonces, así quedaría el recubrimiento minimal. ¿Ok? Bueno, muy bien. Dice, para el mismo conjunto de dependencias anterior, calcule todas las claves. Entonces, para el mismo L que tenemos aquí arriba, vamos a copiarlo acá. Para este L, calculémosle las claves. Una observación. El que un conjunto sea recubrimiento minimal o no, no afecta el cálculo de claves. O sea que yo las claves las puedo calcular o sobre el L o sobre el M que me dio y me tiene que dar igual, ¿ok? Pero hagámoslo sobre el L. Pero podría perfectamente hacerlo sobre el... Perfectamente podría hacerlo sobre el M también. Bueno, muy bien. ¿Qué hacemos? ¿Cómo calculamos las claves allí? Primero habré que sacar los tres conjuntos, C1, C2, C3. Ok. Vamos entonces a calcular C1, C2 y C3. Bien. Y empezamos entonces, aquí digamos, aquí no me lo dan explícitamente, pero ¿cuál sería el T que estaría asociado a eso? ¿Cuál sería el conjunto de atributos aquí? ¿Cuáles son los atributos que tendríamos allí, no? Tendríamos A, B, C. A, B, C, D, F, G. Sí, profe, hasta la G. Basta la G. A, B, C, D, F, G. Entonces empezamos a clasificar los atributos que están en T dependiendo de su participación en las dependencias funcionales. Entonces la A ¿dónde iría?
En C1. Entonces aquí en C1 tendríamos la A. Muy bien. La B. En C3. La B vendría en C3. Muy bien. La C. Esa también estaría en C3. También estaría en C3. Muy bien. La D. Esa es en C2. La A, pero mira que aquí sí hay ya una diferencia. Mira una cosa, mira que, espérate, yo miro. Mira que hay una diferencia con el M. En M no estaría en C2 y en L estaría en C3. Ah, Ok, sí, profe. pongámoslo en Lo que es que C3. yo la hice con el M, Con el entonces. recubrimiento minimal, sí, vale. Ajá, por eso me dio Bueno, eso. listo, por eso te digo allí. Vale. Pongámosla ahí en C3. La E. También en C2. No sé Aquí si también daría en C3, mira. C3. Ok. En C3, la E. Daría en C3. La F. Esa estaría en C1. La F estaría en C1. Muy bien. Y la G. Esa me dio también en C2. Esa estaría en C2. Muy bien. Muy bien. Listo. Calculemos ahora el cierre de C1. Hagamos C1 más. Entonces en C1 tenemos la A y la F. ¿Listo? La A y la F. Porque pues todo cierre contiene al conjunto al cual estamos calculando la cerradura con la A y la F. Pero mire, con la F, ¿qué tenemos? La F tenemos ¿qué? La C, La ¿verdad? C. Sí, la C. Pero con la C tenemos la B. Ok, tenemos la B. Pero con la B tenemos la D y la G. La D y la G. Ok. Pero con la C y la D yo tengo la E. La E. Creo que ahí ya están todos. A, F, G. Ahí están todos ya. Ok. O sea que esto es igual a todo T. Y entonces, ¿qué podemos concluir, muchachos? ¿Quién es la clave? C1. Ok. Si quieren, pongámoslo más bien como me gusta usar mucho la K. Entonces, la única clave es AF. Quieren, pongámosla así, sin comas. Hay una sola llave compuesta. O, si ustedes quieren, de una manera mejor, matemáticamente hablando, más clara, entonces tocaría ponerlas. Listo. Entonces tenemos una sola llave y esa llave es compuesta por A y F. Ok. Por lo tanto, hay una única clave y es el conjunto K de claves es igual a F. Contiene una sola clave. ¿Listo, chicos? Bueno, muy bien. Voy a guardar este archivo.